Pero ahí está, pues ese conejo no es. Ok, ¿cómo les van? Vamos a continuar. Ok, este, ¿hay alguna pregunta? Hello, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Si no, para continuar. No, continúa nomás. No, ninguno. Sí, continúa. Ok. Bueno, están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente esto porque tengo que enfocarme exclusivamente en lo que tiene que ver con las tipologías de texto. A ver, bueno, entonces, cuando hablamos de la estructura de los textos, sean estos literarios o no literarios, en el texto hay como criterios o aspectos que inciden en su estructura. Uno es las estructuras que tienen que ver con las secuencias narrativas, que son las maneras en las que la macroestructura se puede desarrollar y obviamente el tema se da a conocer. Y esto es a través de lo que se llaman secuencias narrativas y que vamos a ver el día de hoy también a manera de repaso. Porque se supone que ustedes han visto ICA, deberían tener claro lo que son, cuáles son las 5 tipologías básicas, pero bueno. Entonces dijimos también que el texto implica una relación entre sus partes y elementos y que en el texto entran en juego ya aspectos que tienen incidencia sobre el significado y el sentido del texto. Estos son la coherencia, la cohesión y la adecuación. Y que cada parte o las pequeñas partes que corresponden a esta estructura también tienen una incidencia en el texto, ¿no? Hablamos de los marcadores y conectores, las palabras que sirven para repetir términos, o sea, se refieren básicamente a los sinónimos, antónimos, todas las palabras que contribuyen a indicar o decir algo sobre algo de lo que se habla, me estoy refiriendo a los sustantivos, a los adjetivos, a todos los pronombres, etcétera. Y lo que tiene que ver con los significados o las relaciones entre las palabras a nivel de significación, pues, ¿no? O sea, esto es básicamente para resumir lo que hemos visto en la sesión anterior. Entonces podemos entender que la estructura es la manera o el contenido de un texto se organiza en partes entre las que habitualmente puede establecerse un orden o una jerarquía. Dijimos que la estructura más grande o la estructura más general es la estructura eh, primaria, que es la introducción, desarrollo y conclusión. Según el diccionario, el concepto de estructura puede aplicarse a muchos contextos, pero el que nos interesa es
que hace referencia a la distribución y el orden con que está compuesta una obra, un poema, una historia, una noticia, etcétera, pues, ¿no? Tenemos que distinguir que existe también algo que se llama la estructura interna y la estructura externa. Se entiende por estructura externa, como en algún momento lo mencionaba Carla, lo que tiene que ver con la forma, pues, ¿no? La estructura externa hace referencia a la forma en la que la información se organiza, ya a nivel de párrafos, capítulos, apartados, ¿ya? Mientras que la estructura interna tiene que ver con las ideas, el contenido, lo que dice el texto y cómo está organizado. Las ideas principales, ideas secundarias, el tema, etcétera. No necesariamente la estructura interna coincide con la estructura externa, pues, por si acaso. Entonces, un ejemplo de análisis de una estructura externa sería si yo tengo un texto y me encargo de separar o de comentar o de decir cómo está estructurado. Por ejemplo, el párrafo seleccionado aparece distribuido en 4 párrafos. Los 3 primeros de similar extensión y el cuarto algo más largo. Todos ellos aparecen encabezados con un marcador discursivo, que puede ser un conector secuencial o de adición o de finalidad, que contribuyen a la lectura organizada del texto. En primer lugar, en segundo lugar, además, en conclusión. Si ven aquí, yo no he hablado en ningún momento de lo que el texto plantea, sino he dado una descripción de cómo se está estructurado el texto. Entonces, cuando yo me refiero a estructura externa, entonces yo me voy a referir a la forma en la que el texto está organizado. Si yo me refiero a la estructura interna, la manera en que las ideas están organizadas. Entonces, ya la manera de abordar elementos que tengan que ver con la organización interna serán preguntas más bien puntuales, como cuál es la idea que sustenta el texto, cuáles son las ideas dependientes, por qué están organizadas de esa manera, a qué tipo de estructura textual responde la organización, o qué secuencia textual posee. Ya estas preguntas nos llevan básicamente al contenido, a la manera en la que se presenta el contenido, mientras que las otras hacían referencia a lo que es la forma, ¿ya? Recuerden que fondo y forma es la relación que siempre se mantiene. Ahora, ¿a qué nos referimos con secuencia textual? A ver, como vimos en el ejemplo de Carla, ¿ya? Déjenme regresar. Como vimos en el ejemplo de Carla, voy a poner aquí. Cuando yo empezaba a decir, Carla es una mujer agresiva, ella siempre va a lograr su cometido, nadie ni nadie es capaz de impedir que logre sus metas, Carla siempre cumple lo que se propone y por eso ha salido adelante. ¿Qué estoy haciendo? Es decir, este texto como tal, ¿qué intención tiene? A ver, es importante recordar que los textos están marcados por características similares. Si están viendo si están viendo la pantalla de Word, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, voy a borrar esta parte de aquí. Y ya, ok. Si yo me fijo en este texto, yo tengo que fijarme en cuál es la intención de este texto. ¿Qué busca este texto? ¿Cuál es su intención? ¿O qué está haciendo el texto? Ese Bueno, texto que está ahí, Carla es una mujer agresiva, ella es así, ella es asado, cocinado. ¿Qué estoy haciendo? Describiéndola. Muy bien, estoy describiendo, pero no estoy describiendo físicamente a Carla. ¿Qué estoy haciendo? Es una descripción ¿de qué? De su carácter o su forma de ser. Es decir, aquí hay una descripción de su carácter, ¿ya? Esto podría considerarse que es una descripción subjetiva, ¿ya? Porque tiene que ver
con la manera en la que una persona observa o alguien, ¿ya? Ahora, en este texto obviamente hay una intención, que es describir. Ahora, ¿qué cosas son susceptibles de describir? Personalidad. Cosas, o sea, ya, o qué se puede describir. ¿Qué tipos de descripción puedo yo hacer? Solo puedo describir personas. Objetos. Muy bien, objetos, Animales. animales. Nada más, solo puedo Flora. describir personas, objetos y animales. También podemos describir la flora. Ya, bueno, el ambiente o la naturaleza, el ambiente básicamente. El ambiente. Puedo El describir entorno. un lugar, muy bien, el entorno. Puedo describir una situación, ¿ya? Una acción. Bueno, una situación o una acción, pues, ¿no? Emociones. Eh, el problema es que, claro, las emociones no se pueden describir. O sea, se puede decir características de alguien. Lo que pasa es que cuando yo describo a las personas pueden ser descritas desde sus aspectos físicos o sus aspectos emocionales. ¿Ya? Eso va a determinar que una descripción puede tener un camino distinto solamente en función de lo que esté describiendo. Carla tiene, ¿cuántos años tienes, Carla, si se puede saber? Y si no, me inventas. 25. Ya, Carla tiene 25, ni ella se cree. Carla tiene 25 años. Tengo 26, tengo 26, me confundí. Ya, ¿mide cuánto? ¿Cuánto mides? 1,65. 1,65. Ya. Si se puede saber cuánto pesas, o ya es mucha información. 140 libras. Ya. Pesa 140 Soy signo libras. Virgo. Ya. Espérate, no. Eh, cabello, ¿de qué color es tu cabello? Negro azabache. ¿Ves? Ya. Negro azabache. Ya. Eh, ¿Qué pasa en esta descripción en comparación a la primera? Que esta descripción es más, ¿cómo sería? Objetiva. Muy bien. Ah, ¿Y qué significa eso de objetivo? ¿A qué te refieres con lo objetivo? son características fijas. No es algo que podamos decir como que algo subjetivo, o sea, algo ambiguo. No es algo que es lo que es. Son características entonces puntuales, ¿verdad? Podríamos decir que son o se refieren a características exactas del sujeto de la descripción. ¿Ok? Es decir, a diferencia de la primera descripción con la segunda, obviamente la segunda es más objetiva porque nos está dando características puntuales del sujeto de la descripción. ¿Ya? Pero aquí también debo tomar en cuenta que esta descripción obedece también a un orden. Aquí hay una estructura también. Es decir, todos los textos, por más pequeños que sean, desde una oración hasta un párrafo, tienen una estructura. ¿Cuál será la estructura de este texto? Es decir, yo hablé primero de ¿qué cosa? ¿De qué estoy hablando cuando digo de Carla? ¿De qué hablé primero? De su carácter. No, perdón. En el segundo texto, ¿de qué hablé primero? Edad, luego Estatura. Tamaño. estatura. Tamaño no es porque ella no es una pelota.
Estatura. ¿Qué más? Peso. 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 Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Característica física. Y bueno, Color. todos son características físicas, pero puntualmente ¿de qué me estoy refiriendo? El Mm, color de, de cabello. ok, color de cabello. Mm, Esto que ustedes ven aquí, como tal, permiten que la descripción se pueda hacer. Este tipo de palabras que permiten que la descripción se pueda hacer tienen un nombre. Si ustedes vieron un bebé y se acuerdan y no estuvieron dormidas en las clases de Fren, se acuerdan que es una variable. ¿Sí se acuerdan que es una variable? Son características que pueden... A ver, primero, no son características. Variedad. Factores. No, pues qué gran comentario. Variable es variedad. Variable es algo que está sujeto a cambios frecuentes. Muy bien. O sea, es un criterio que cambia, ¿verdad? Es un criterio que puede cambiar, obviamente, en función de lo que tú estés observando. Por eso se llama es un criterio variable. Pero lo que pasa es que el criterio tiene una característica. Permite describir. O sea, permite ordenar la descripción. Ordena la descripción. Pero no solo permite ordenar, también permite fijar qué es lo que se está describiendo. ¿Por qué? Porque si yo digo edad, estatura, peso, color de, me estoy refiriendo básicamente a una persona. Es decir, hay unas variables que son propias para hablar de las personas. Yo podría hablar de contextura, ¿ya? No le pregunté porque de pronto se siente. Yo podría Me hablar siento como. no sé, comprometida con dar mucha información. No, Contextura, Facebook está todo igual. ya, yo puedo hablar de su etnia. De pronto ella se considera alemana, Rusa. rusa. Sí, soy Puedo rusa. hablar de etnia, por si acaso ya hay confianza porque ella ya nos conocemos de algunos años. Ya. Estatura, peso, contextura, etnia, ¿ya? Es decir, todas esas características me permiten saber que lo que estoy describiendo, o en este caso, a quien estoy describiendo es una persona, ¿ya? Pero la variable también se puede ordenar para definir el tipo de objeto que se está describiendo. Entonces, para escribir un objeto, yo no voy a decir que el objeto tiene estatura. Yo ahí sí diría que el objeto tiene tamaño. Tiene forma. No digo de contextura, digo de forma. Hablo de material. Puedo decir peso. Puedo decir las medidas. O sea, cuánto mide. Es decir, hay variables que son propias para determinadas cosas, para objetos. Para animales, yo puedo decir de especie, yo puedo decir de sexo o género, ¿ya? Género, básicamente. ¿Ya? Especie, género. Puedo decir pelaje, características del pelaje o presencia de pelaje. Puedo decir, ahí sí también puedo decir su peso, ¿ya? Entonces, cada una de estas características, perdón, cada una de estas variables te permiten obtener características. ¿Por qué? A ver, si yo me remito a las variables como tal no te dicen nada. Es como que diga, Carla tiene edad, tiene estatura, tiene peso, tiene contextura, tiene etnia. ¿Verdad? Es decir, la variable no ofrece, no es una información en sí.
La variable permite obtener información. ¿Sí o no? A veces siento que estoy hablando solo y los demás están en el cuarto haciéndose un sándwich en la cocina. Y yo estoy que hablo para No, sí, profe, cualquier sí lo veo. persona que está ahí. Que está su Pero abuelita ahí sentada y tiene que escucharme obligada. no, sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué me vas a No, sí, decir? sí estaba escuchando, Aquí sino es estamos, que profe, estaba aquí Ya, por prestando lo menos atención porque digan, se por lo estaba menos callada. digan, ah, ya, para no sentirme Perdone, solo. Ya, es que sí, estaba ya, atendiendo, perdón. ya. Yo sé que está interesante, están con la boca abierta. Ok, entonces, a nivel de estructura, un texto como una descripción, porque esto es un texto descriptivo, el texto descriptivo tiene como característica hablar o dar las características, perdón, bueno, valga la redundancia, nos permite obtener características de un objeto, de una persona, pues no. Es decir, un texto, la intención es enumerar las características de una, y ahí sería persona, objeto, animal, ambiente, lugar, situación o acción. ¿Ya? A nivel de lenguaje, ¿qué cosa es muy común encontrar en las descripciones? A nivel de lenguaje. ¿Cómo es el lenguaje de una descripción? ¿Ya? A nivel de lenguaje, ¿cómo es una descripción? Como la misma descripción que está arriba, o no entendí la pregunta. No, ¿qué lenguaje? ¿Qué tipo de palabras utilizas para describir? Generalmente cuando describes, ¿de qué Calificativas, están llenas las descripciones? de calificativos, Ya, ¿y esos son? cualidad, No, los calificativos, adjetivo. eso, muy bien, adjetivos. Ya, los textos descriptivos están en su mayoría llenos de adjetivos, porque lo que hacen es, obviamente, calificar al sustantivo. Y pueden ser eh, cualitativos, relacionados con cualitativos, o pueden ser cuantitativos. Cuando yo digo, por ejemplo, voy a escribir, yo qué sé, mi jardín, y yo voy a decir, bueno, en mi jardín tengo número de plantas, ¿ya? Es decir, el criterio número D es un criterio que me permite obtener información cuantitativa, que se pueden contar, ¿ya? Entonces, a nivel de lenguaje, el texto, los textos descriptivos están llenos de adjetivos. Pero cuidado, ojo, no se confundan porque el hecho de que haya un adjetivo no necesariamente significa que está frente a un texto descriptivo, porque el texto de pronto también puede adquirir características subjetivas, como vimos en el caso anterior. La objetividad, es decir, el lenguaje o la manera en que tú escribes una descripción, puede ser que se haga, puede ser que convierta la descripción en una descripción de tipo objetiva o también una descripción de tipo subjetiva. Obviamente aquí hay elementos que son más cuantitativos, mientras que las descripciones subjetivas son más bien cualitativas. ¿Sí entienden eso? Ujú. Es decir que ella es una mujer valiente, que es una mujer aguerrida, que es luchona, que es lo que sea que dé las características, son características que no pueden ser medidas, no son cuantitativas, son subjetivas. Y las descripciones subjetivas generalmente se alimentan de metáforas, ¿ya? O de símiles, o de elementos hiperbólicos, de hipérboles.
Es decir, puedo exagerar también. O sea, ella es tan grande como un árbol. O sea, esas cualidades obviamente están en el ámbito de lo literario. Y esto pasa porque una descripción puede tener dos motivos, ser objetivas o ser subjetivas, y dependiendo de en qué contexto se las vaya a utilizar. Si yo voy a describir a una persona, ¿ya? Las descripciones generalmente de persona no van a poder ser consideradas nunca como objetivas, porque se refieren a cualidades. O sea, que yo digo, yo conozco a tal persona y esta persona es súper amable, ya, pero amable no es una característica que pueda ser reconocida. Y eso es muy común que cuando las personas describen utilizan criterios que parecen ser cuantitativos, pero en realidad son cualitativos, como por ejemplo decir que ella es alta. ¿Cuál es el problema de decir alto dentro de las descripciones? O sea, puede ser porque lo que para mí sea alto, para otra persona no realmente sea alto. Exactamente. Alto, flaco, gordo, No es pequeño, objetivo, sino subjetivo. así es, pequeño, grande. Todas esas características son subjetivas y son más bien cualitativas. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un objeto, tú tienes una pluma y dices, mi pluma es pequeña, viene alguien que te muestra una pluma más pequeña, entonces la pluma pequeña se pasa a convertir en mediana y de pronto traes una más pequeña que todas y la que era pequeña en primera instancia ahora se convirtió en grande. O sea, así de poco objetivo es utilizar criterios como alto, flaco, gordo, pequeño y grande. Entonces, cuando te preguntas a alguien, era ¿cómo era la persona? Era una chica alta, chuta, medio mundo, ¿ya? O es un chico gordito. ¿Qué es gordito? O sea, ¿es gordo, mórbido, obeso o gordito así, panchonchito, abrazable? ¿Ya? Entonces, ese tipo de criterios son subjetivos. Incluso cuando las mujeres se dicen estoy gorda y se ven y están más flacas que qué, ¿no? Entonces, así de poco objetivo puede ser una descripción. Entonces, eso es en cuanto al texto descriptivo. Ahora, vamos a ver, escojamos una víctima. A ver, es que no veo bien. Veamos, participantes. Alguien que esté por ahí, que lo cacho en roja y no está dentro del curso. A ver, Emilio y Elena. Pase adelante. ¿Sí ve? No está aquí. Hola, hola, aquí Allá estoy, sí profe. está, sí está. Yo pensaba que estaba fuera en Dígame, es el que me patio. asusté, me asusté, me dio algo. Nada, tranquilo, no se asuste. Ya. A ver, Emilio, cuéntame, la última noticia que hayas leído, alguna información La última o noticia. algo así, cuéntame algo, infórmame de algo. Yo paso metido aquí en cuatro paredes, no sé lo que pasa allá afuera en el mundo. Va a haber un remake de Scarface, Ya, un segundo remake de Scarface. un remake de la película Scarface. ¿A cargo de quién? ¿O qué más De sabes? Luca Guadagnino. Luca Guadagnino. Guadagnino, ya. Ujú. Ese va a ser el director, Claro, ya. ¿Quién va a ser el actor o quién están pensando para ser el actor? todavía no hay actor disponible. Ya, pero ¿qué más van a...? Es escrita por Joe y Ethan Cohen. Ah, a los hermanos Cohen, Sí. ya. Y nada más. Es lo único que se ha hecho hasta el momento. ¿Cuándo lo leíste? ¿O en qué? Ayer en la noche. Ya. Ujú. ¿En qué periódico? ¿En dónde lo viste? Lo leí en internet, en un artículo de internet. Ok.
Lo que ha hecho en este momento Emilio es a ver, ¿cuál es la intención de este texto que está aquí ahora? ¿Qué ha pretendido este texto hacer? Informar. Así es. Básicamente lo que nos está dando aquí es pura información. ¿Ok? En este propósito de informar, el compañero ha utilizado también o ha dado la información a nivel de, ha dado como en un orden la información. ¿Cuál sería el orden que ha seguido esta persona? Es decir, ¿cómo empezó? ¿Qué orden siguió para darme la información? ¿Con qué empezó? Con el nombre de la película. ¿No? Me Mm, equivoco. No, o sea, empezó con el hecho. O sea, el hecho no es tanto la película, sino el hecho de que van a hacer un remake de la película. Es decir, esta persona, Emilio, empezó con el qué, del hecho, de lo que va a pasar. ¿Ya? Luego me dijo el director, ¿quién será eso? El director, en este caso, sería el quién. La noticia o el artículo, ¿en qué tiempo fue leído? ¿O cuándo fue? Ayer. Ya yo me respondo solito, estoy como loco. ¿Ya? Y bueno, y hay algunos elementos que no podemos saber porque es toda la información que pudo encontrar el compañero. Pero aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, la información que está siendo entregada está siguiendo un orden en función de lo que la persona ha querido comunicar. Un qué, un quién y un cuándo. Un qué, van a hacer un remake. ¿Quién? El director tal. ¿Cuándo o cuándo fue? No se sabe, pero esta información la leí el día de ayer. ¿Ya? Este tipo de textos, los textos se conocen con el nombre de textos expositivos. Se supone que usted lo sabe porque se supone que usted pasó por ICA. ¿Ya? Los textos expositivos tienen un propósito que es dar a conocer información o datos que por lo general se refieren a hechos reales o verificables. ¿Ya? Esto es el propósito del texto que me está mencionando el compañero. Simplemente lo que ha hecho es darme información, un dato. Generalmente son reales y verificables. Y para esto ha seguido un orden y él ha optado por un orden de introducir el hecho, de desarrollarlo contándome quién es el director y terminó diciendo cuándo fue que leyó esto. Este tipo de textos son los que tienen la estructura siguen la estructura clásica de los textos, es decir, se presenta la información siguiendo una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Obviamente sobre un tema. O sea, lo que buscan es dar a conocer información y la presentan de tal forma. Ya depende de lo que quiera abordar la persona que escribe o elabora el texto. Si yo les pregunto a ustedes a nivel del lenguaje, en comparación al texto de Carla, ¿qué me pueden decir sobre el lenguaje? O sea, este segundo texto tiene datos también. Ok. Presenta datos, ¿verdad? Y si presenta datos, por lo pronto podríamos pensar que se trata de un texto que tiene un lenguaje objetivo.
además es informativo. Claro, es informativo. Al ser objetivo, no vemos ninguna cosa que la persona diga que le parece chévere, que el director de pronto es un fracasado o que la película es mala, ¿ya? Aquí no hay detalles que den cuenta de eso, por lo tanto los datos o el lenguaje que se utiliza es un lenguaje objetivo, es un lenguaje básicamente formal. Y eso me recuerda lo que tiene que ver con los registros del habla. En el habla o en el lenguaje nosotros podemos utilizar el lenguaje en 5 registros básicos, que son el lenguaje en el orden de mayor a menor o de más complejo a menos complejo. Tendríamos el lenguaje científico, o es un lenguaje técnico o cargado de palabras, digamos que son palabras, Complejas. sí, complejas, son técnicas, son palabras, por decirlo así, difíciles, pues, ¿no? En el siguiente orden tenemos la lengua culta o la lengua literaria, pero ya este es un lenguaje que utiliza palabras generalmente, voy a poner entre comillas, pomposas o como también como muy protocolarias y utilizan muchas fórmulas. O sea, necesariamente tienen que ser palabras pomposas. Es que generalmente el lenguaje culto y va por los dos lados, oculto o metafórico. Como por ejemplo, cuando usted leía las cartas antes de su papá, generalmente las cartas decían excelentísimo diputado de la República, de distinguido abogado de los tribunales. O sea, esos términos, distinguido, excelso, muy apreciado, o sea, ya es un lenguaje mucho más culto, mucho más elevado. Y obviamente las fórmulas metafóricas que son, como hablamos hace rato, de decir que la gente no es que Carla es violenta, sino que la gente se tropieza con sus puños. Eso es una forma metafórica, pero eso es un lenguaje mucho más elevado en el lenguaje. Es decir, no cualquiera es capaz de detectar eso, ¿ya? Y eso, por ejemplo, dentro del lenguaje culto y el lenguaje metafórico, por ejemplo, dentro de ese lenguaje está el sarcasmo. El sarcasmo es un recurso muy culto para hablar, aunque parezca mentira. No todo el mundo es capaz de detectar el sarcasmo. Y eso que ustedes son muy inteligentes. Ajá. Ahí está, ese es sarcasmo, ¿sí ves? Ya. El lenguaje formal es un lenguaje que se considera plano o es el lenguaje de la comunicación. O sea, es el lenguaje prácticamente que utilizamos todo el tiempo para podernos comunicar, ¿ya? O sea, ese es el lenguaje que ha utilizado Emilio para darme la información. Es un lenguaje plano, estándar, no tiene ninguna cuestión así difícil, se entiende, todo el mundo se puede comunicar. Luego viene el lenguaje coloquial o el lenguaje familiar, que obviamente por su nombre se le utiliza en el contexto privado, ¿ya? O con las personas cercanas. Aquí hay una cercanía entre las personas que hablan y hay un tratamiento ya específico. Cuando le dicen a alguien, yo qué sé, chuchita o piquita, ya son apodos, ya son formas en las que las personas se logran entender. Y el lenguaje vulgar, que no entiendan que necesariamente tiene que ver con las malas palabras, sino que es un lenguaje en el que se mal utiliza el lenguaje, es un mal uso del lenguaje, ya sea por faltas o vicios en la forma de hablar. Entonces, antes de que se me cierre esta sesión, el lenguaje que es muy común tanto en las noticias o en los textos informativos va entre lo científico y lo formal, ¿ya? Y a nivel de estructura, ese es el tipo de estructura que siguen estos textos. Nos vemos en la siguiente sesión en 15 minutos para concluir. Les paso esto. Sí, por